buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar crepes de avena, delicioso, fáciles de hacer y aprovechando pues lo que tengamos en casa, así vamos a preparar un rico almuerzo o por qué no, un rico postre. Entonces, esta idea surgió porque siempre que tenemos por ahí alguna sobra, por ejemplo de pechuga, cuando compras pollo asado y te sobra la pechuga, puedes hacer este tipo de almuerzos. Entonces yo voy a cortar esta media pechuga, de hecho, que me había sobrado, y lo vamos a cortar en rodajitas bien pequeñitas. Luego vamos a cortar 2 champiñones también en rodajas bien pequeñitas y voy a repetir lo mismo con media cebolla. Las opciones son a gusto. Si no te gusta la cebolla, pues puedes reemplazarla por otra verdura. Yo voy a utilizar también un cuarto de pimentón. Ustedes si quieren pueden agregar zucchini, pueden agregar espinaca, en fin, todo lo que ustedes prefieran o les guste. Luego en una sartén van a agregar un poquitico de aceite de oliva y lo primero que van a hacer es saltear la cebolla. Vamos a hacerlo por unos pocos minutos hasta que la cebolla cambie de color, hasta que la cebolla se ponga un poco más transparentosa y luego vamos a agregar el pimentón. Esta receta es súper fácil de hacer y va a servirles, por ejemplo, de cena o de almuerzo cuando quieren hacer algo rápido. Así que está súper recomendada. Luego agreguen a la sartén también los champiñones. Y como ustedes saben, los champiñones están muy rápido, así que inmediatamente vamos a poner pimienta cayena. Yo voy a poner también un poquito de albahaca, pimienta blanca, ajo en polvo. Y listo, son todo lo que yo le voy a poner. Obviamente también le pongo un poquito de achiote, mezclo y luego vamos a integrar el pollo que te haya sobrado. Esta receta es perfecta para ese tipo de sobras que tenemos en la nevera y que queremos reutilizar. Agrega sal a gusto y listo, señores. Después de unos 2 minuticos esto ya está listo y ahora vamos a preparar las crepes de avena. Para las crepes de avena vamos a necesitar un huevo. Vamos a hacer 4 crepes y vamos a necesitar también 200 mililitros de leche. Es el equivalente a, miren, casi un pocillo. Si ustedes tienen estos pocillos de Ikea, pues bueno, ahí ya tienen la medida. Si no lo tienen, tranquilos que yo se lo medí en cucharadas, 27 cucharadas exactamente de leche. Ustedes lo van a integrar al huevo y luego van a agregar 2 a 3 cucharadas de mantequilla derretida. Yo voy a usar solamente 2 cucharaditas y ahora vamos a integrar muy bien estos 3 ingredientes. Súper importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Luego voy a agregar un poquito de stevia o el equivalente a una cucharadita de azúcar y lo mismo de sal, un poquitico de sal. Ahora vamos a integrar la harina de avena o avena molida. Yo voy a poner de 7 a 8 cucharadas, inicialmente puse 7 y luego me di cuenta que le hacía falta un poquito más y le agregué la 8ª cucharada. Esto en total es como unos 65 gramos. Mientras yo acá sigo mezclando, yo te invito a que me regales un like, súper importante para mí, o si no te has suscrito, yo te invito a que te suscribas. Ahora yo tengo acá este artefacto que es especial para hacer crepes. Le voy a poner un poquito de mantequilla derretida para evitar que se vayan a pegar y luego vamos a empezar a hacer las crepes. Vas a distribuirlo muy bien por todo el recipiente y no pasa nada si te quedan algunos huequitos, pues significa que le agregaste muy poquito, no pasa nada. Así le vas agregando un poquitico más y lo vas distribuyendo. Esto lo puedes hacer con una sartén. Recuerda que esté siempre precalentada a fuego muy bajo. No queremos arrebatarlas, no queremos quemarlas. Ahora que empiecen a despegar los bordes, le vas a dar vuelta y listo. Miren cómo quedan, así les tiene que quedar. Un poco doradito, incluso si quedan un poco pálidas no pasa nada. Significa que están cocidas pero no están muy doradas. Ahora vamos a agregar queso mozzarella. Puedes agregar el queso de tu preferencia. Puedes agregar queso parmesano, cotija, manchego, en fin, el que prefieras. Y luego vamos a poner una parte de la mezcla que hicimos con el pollo. Esta es una receta
muy fácil, como les dije, así de fácil estamos haciendo un almuerzo. Y yo le quiero agregar también un poquito de lechuga para enriquecer más este almuerzo. Entonces ponemos un poquito de lechuga, opciones miles, pueden agregar zanahoria, pueden agregar un poquito de espinaca, pueden agregar kale, pueden agregar lo que ustedes prefieran. Ahora que han puesto toda la lechuga bien distribuida, pues es momento de retirar el crepe de la sartén o de esta crepera y vamos a traer los bordes hacia el centro y luego vamos a emplatar. Así de fácil vamos a hacer todas nuestras crepes. Recuerden que lo pueden hacer en la sartén de su preferencia, antiadherente, para que puedan quedar estas crepes así de deliciosas. Vamos a seguir haciendo todas nuestras crepes y ahora les voy a mostrar pues una opción dulce, una opción que a mí me encanta, y es ponerle mantequilla de maní. Ustedes le pueden poner, si quieren, mantequillas de almendra o cualquier otro tipo de mantequilla que prefieran. Yo le pongo, la verdad, muy poquito y luego integro medio banano. Así lo hago para cada persona, así me aseguro de que la cantidad sea suficiente para un bocadito dulce cuando tenemos ese antojito. Bueno, este es perfecto para eso. Y así de fácil hemos hecho nuestras crepes. Acá hice una crema con yogur, un poquito de limón y un poquito de stevia. Lo ponemos por encima para que quede pues más vistoso, como más postre. Y luego le voy a poner también un poquito de nueces. Específicamente estoy usando almendras. Y así de fácil tenemos nuestro postre delicioso y también nuestra versión salada del almuerzo, aprovechando el pollo que tenemos en la nevera que no sabemos qué hacer. Pues miren, este súper almuerzo o cena muy rápida de hacer, muy fácil de hacer. Y si te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like. Recuerden, súper importante los likes. Esto sabe exquisito, señores, delicioso. Lo tomé con las manos para que se den cuenta que queda firme, que a pesar de no usar harina de trigo, esta opción es súper deliciosa, súper recomendada para que la hagan en casa, a los niños, incluso para ustedes también cuando tengan por ahí un poquito de hambre. Y listo, mis corazones, así de fácil hemos hecho esta delicia de receta. Al final tenemos todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante. Chao.